esquizoide, que evidentemente si tengo un trastorno de personalidad con 9 años, cuando tenga 20, si no he trabajado eso, pues lo voy a seguir teniendo, con rasgos más acusados y que se me van a notar más, pero es el mismo cuadro, no me ha cambiado el cuadro, ¿vale? Y por lo tanto las alucinaciones no son alucinaciones, ahora los vamos a ver, y otro tipo de cuadros, pues el TOC, que se puede asociar muchas veces y es muy difícil de delimitar un trastorno obsesivo compulsivo con las manías obsesivas compulsivas características de un Asperger. De hecho, yo voy a pasar este y este también, porque si no, no me da tiempo. De hecho, cuando nosotros valoramos la comorbilidad, no me da tiempo. Termino la comorbilidad y le cuento el tratamiento. Venga. La sintomatología compulsiva y las preocupaciones extrañas, cuidado, probablemente sea compulsivo, eso no es alucinación ni eso es esquizofrenia, hay que valorar si es eso. Las alucinaciones, a ver si es una forma que ellos tienen de explicar fenómenos que les pasan que no entienden cómo. Los contenidos delirantes pueden ser anómalos porque es como él te explica lo que siente que no lo sabe diferente. Entonces tenéis que tener mucho cuidado cuando hacéis un diagnóstico de TOC, un diagnóstico de alucinación, un diagnóstico de esquizotipia o de paranoide en un Asperger, porque tenéis que valorar también la ansiedad extrema en estos niños, sobre todo en la adolescencia y en determinados periodos, es que dispara el cuadro y hace un cuadro tan extraño que luego uno piensa que le ha dado un brote esquizofrénico, que cede, desaparece y no se vuelve a volver a dar. En los que hemos visto así esquizofrenia, pues no es como que eso no es así. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y hay que entender la dificultad en la relación social, que probablemente es la causa de muchos trastornos comórbidos, con lo cual eso es lo primero que hay que trabajar en un niño con síndrome de Asperger, que tenga la mínima habilidad social, porque le va a permitir saltarse toda esta evolución comórbida, porque son problemas que va a encontrarse día a día. Bueno, esto era una explicación que no os la voy a dar y bueno, esto es, los que están más ligados al Asperger es el TOC, el síndrome de Gilles-de-la-Tourette, parece que tiene un componente etiológico similar y por eso se asocia a alta comorbilidad, la personalidad esquizoide, algún tipo de dislexia que se va a dar y discalculia en algunos subgrupos, y la depresión y ansiedad, que parece que lo que hay es una línea común genética y que además si añadimos todos los problemas sociales pues se nos disparan, ¿no? La tensión familiar y los desajustes familiares los machacan, con lo cual trabajar con la familia es muy importante, porque eso es una de las mayores causas de vulnerabilidad afectiva en estos niños. Van a tener muchos life negativos, porque además, aunque no los tengan, los van a vivir como tal y hay que estar continuamente explicándoles las cosas. La sensación de victimización, la hipersensibilidad a los demás y no ser capaces de asumir la ruptura de relaciones porque no las entienden. Esas son habitualmente las causas de que salten, con lo cual es muy importante que todo esto lo tengamos muy grabado para poder trabajarlos con él y evitar esos problemas. Esto ya no os lo cuento nada y simplemente señalaros en el tratamiento de los TEA farmacológicamente que como no hay claro la etiopatogenia del trastorno, no hay definidas las anormalidades neuroquímicas, no hay por tanto una medicación específica que cure el trastorno, que nos quede claro. Se tratan síntomas y conductas asociados, punto. La mejoría de esos síntomas nos van a permitir que el paciente se beneficie de otras terapias que si no se lo hubiésemos puesto en ese momento no hubiesen podido hacer. Por lo tanto, el tratamiento sirve para empezar una terapia y cuando esté bien hay que quitar el tratamiento, no es mantenerlo. El tratamiento es coayudante y es de entrada. Olvidad los tratamientos mantenidos porque no funciona. Si yo no sé la etiología, evidentemente qué tratamiento farmacológico le voy a poner. Entonces, ¿cómo se trata? ¿Fármacos que traten aspectos nucleares del trastorno? No hay. ¿Fármacos que traten problemas conductuales? Sí. ¿De qué tipo? O bien trato la irritabilidad, la autoagresión y la autolesión, o bien trato la hiperactividad, la inatención y la impulsividad, o bien trato la conducta repetitiva, compulsiva y la ansiedad y el insomnio. Punto. Esos son los 3 elementos que yo puedo tratar. Que además, por desgracia, no puedo tratar uno, el otro y el otro. No, trato uno o el otro o el otro. Así que habrá que definir claramente qué tratamiento es el que necesita el niño porque es lo que más me interesa para que posteriormente yo pueda trabajar. Luego, lo primero que tenemos es un problema. Hay que definir el tratamiento en base a cada niño.
Los antipsicóticos atípicos van a ir hacia la agresividad, la irritabilidad y la autoagresión. Antes se usaba haloperidol, funciona siempre a dosis baja, el que mejor funciona es risperidona, disminuye la hiperactividad, la agresividad y las conductas repetitivas, tiene el inconveniente, evidentemente, que, bueno, pues que ponen peso, sobre todo, y una media de 2,7 a 4 kilos y hasta 7. Hay que pensar que es dosis dependiente y que es conveniente que la risperidona sea a dosis bajas, no a dosis altas. Si empezamos a usar dosis altas no nos está sirviendo, cuidado. Asumir que cuando empezamos a subir, no es el fármaco de elección. La olanzapina parece que mejora algunas conductas desafiantes, si existen, por lo tanto, dejarlas para las conductas desafiantes y la irritabilidad y la agresividad, no para otra cosa, ¿vale? Y también aumento de peso. En esto hay pocos estudios y yo no puedo plantearos los usos pocos, y me sirve muy bien el aripiprazol, pero son para los equifrágiles. Funciona muy bien para la sintomatología de los rasgos autistas del equifrágil, pero no para el Asperger. La hiperactividad no responde a psicoestimulantes igual que los TDAH, que nos quede claro. Eso de tratar a un Asperger comórbido como si fuera un TDAH, miren ustedes, no funciona igual y hay que asumirlo. Vamos a mejorarle la hiperactividad, la inatención. Hay muy pocos estudios en autismo, los efectos son muy heterogéneos, los efectos adversos son muy comunes y más severos que los TDAH. El gran estudio hay dos buenos estudios hechos a nivel, que son el RUT de autismo de metilfenidato y el de atomoxetina. Son los dos estudios mejor hechos y que merecen la pena. El resto, quiero decir, no son estudios dependientes de laboratorio, sino son estudios hechos por investigación pura para saber la utilidad real. En el RUT lo que se ve es que tienen una buena respuesta de disminución en hiperactividad, pero no te quitan la atención, porque esta atención no es la atención del déficit por atención, ¿vale? Es más fácil que la mejora de la atención la consigas con un neuroléptico que no con un psicoestimulante. Sin embargo, la hiperactividad sí se las quita. Si tienes un niño muy hiperactivo, pues entonces sí sería recomendable a dosis más bajas de la que se usa en TDAH. Y el atomoxetina mejora hiperactividad e impulsividad, no en atención. Ahora se ponen un poquito más nerviosos, cuidado con qué niño se lo dan, más agresivo. Y en las conductas repetitivas los ISRS funcionan bien a dosis bajas. Volvemos otra vez, las dosis son más bajas que en el resto de la población. Y bueno, se recomienda sobre todo cuando existe mucho comportamiento obsesivo y compulsivo y si tenemos una respuesta anómala a neurolépticos, porque nos va a ir muy bien. No podemos usar neurolépticos, pero sí podemos esto y prácticamente podemos compensarlo. Esto se recomienda en adolescencia y no antes, porque no tiene el mismo efecto antes de la adolescencia. Cuando hay el cambio en la adolescencia es cuando los ISRS funcionan mejor. Sin embargo, los neurolépticos atípicos sí se pueden dar en niños preescolares. Y eso es importante valorarlo porque no es igual dar una cosa que otra, ¿vale? Y bueno, el tratamiento sintomático, que no nos fijemos de la estadística, sino que nos fijemos de la clínica. Una cosa es que digan los trabajos que funciona y otra cosa es que funcione. Entonces más vale ir ajustando y que nosotros veamos nuestra propia valoración, valorar el uso de manera individual. No todos los trastornos del espectro autista requieren tratamiento, muchos funcionan muy bien, la mayoría funciona muy bien sin tratamiento farmacológico y solamente lo debemos usar cuando lo necesitemos para un tratamiento farmacológico. Usarlo para no dar tratamiento farmacológico, mire ustedes, eso es tomarse una pastilla para curar un tumor cerebral. No. Den ustedes el fármaco porque ya estén previstos que van a hacer un tratamiento posterior, psicológico, escolar o del tipo que sea. Si no van a hacer nada, pues déjelo como está, por lo menos no tiene efectos secundarios. Y debe primar la calidad de vida del enfermo y un riesgo-beneficio adecuado. Y muchas gracias. ¿Qué tengo que correr? ¿Qué calculo yo muy mal? Bueno, no te preocupes.
Bueno, como me han dado todas las preguntas hacia última hora, voy a intentar hacer todas las más que pueda y si me da tiempo de reagruparlas, si no voy a... al hacer la evaluación clínica, ¿en qué nos fijamos para diferenciar síndrome de Asperger y autismo de alto funcionamiento? O sea, aunque has dicho algo, ¿cómo influye esta diferenciación en el tratamiento? Normalmente yo lo que hago para diferenciarlos es la valoración del lenguaje. Y no solamente hago la valoración del lenguaje, sino que a todos los niños les hago un estudio cognitivo. Entonces, si yo veo que hay una clara diferencia entre un verbal muy alto y un manipulativo más bajo, que es más un Asperger, evidentemente no me tengo que preocupar tanto de una estructuración del lenguaje adecuado, sino que me dedico más a habilidades sociales y a mejorar de comprensión social. Si yo tengo un autismo de alto funcionamiento, esto se gira, quiere decir que va a tener dificultades de comprensión del lenguaje y dificultades para expresión. Por lo tanto, aunque trabaje habilidades sociales, tengo que trabajar aspectos del lenguaje porque si no se me va a caer por el otro camino. Entonces es importante porque en uno trabajo un área y en el otro tengo que trabajar las dos áreas. ¿Puede ser síndrome de Asperger, definido como discapacidad social grave, una persona diagnosticada o autodiagnosticada en edad adulta que ha llegado sin ayuda a normalizar su vida a pesar de los obstáculos encontrados debido a sus dificultades sociales y a su rigidez mental? Puede ser diagnosticado de un síndrome de Asperger y puede ser diagnosticado de un trastorno de personalidad esquizoide que ha sido capaz de superar un poco todas las áreas. Pensar que en un síndrome de Asperger nos vamos a encontrar, como en casi todos los cuadros, situaciones de mucha afectación, muy severo y más leves. Y hay, de hecho, muchos Asperger adultos que nosotros tenemos allí en la Asociación de Sevilla, hay algunos que ellos mismos te dicen, yo he superado mi Asperger, pero claro, evidentemente ha superado su Asperger en su capacidad de relación. Sin embargo, cuando tú analizas un poco, pues tiene 3 carreras, pero no es capaz de trabajar. Es decir, le ha pasado factura. Ha conseguido mucho, pero le ha pasado factura. Podía haber sido mucho más de lo que ha podido ser por la dificultad. Es decir, lo que quiere decir es que las capacidades están, pero que hay que ayudar a desarrollarlas, ¿no? Antes diferenció el autismo atípico y el TGD no especificado. Antes diferenció el autismo atípico y el TGD no especificado. En el DSM-4 se contemplan como la misma patología. ¿En qué se diferencia? El autismo atípico dentro del DSM-4 es la misma categoría. Dentro de la CIE-10 tiene 2 diferencias. Uno, el autismo atípico es sintomático porque me falta un síntoma de los 3 grandes nucleares. Y puede ser de comienzo, porque no empieza antes de los 3 años, sino que empieza después de los 3 años. Entonces son autismos tardíos. Esos autismos tardíos que no cumplen el criterio del desarrollo se consideran autismos atípicos. Y también podemos encontrarnos un autismo atípico sintomático y de comienzo porque empieza más tarde y le falta un síntoma. Por eso está diferenciado en la CIE-10. Entonces, con lo cual en la CIE-10 tú puedes marcar, este es un tipo de autismo, este es otro tipo de autismo y esto es un TGD no especificado, solo tiene un síntoma de los 3. Coges el DSM-4 y tienes todos esos 3 grupos en el mismo saco. Esa es la diferencia. Tú tienes que tenerlo en la cabeza, aunque utilices yo creo que el planteamiento es, yo puedo usar el criterio que quiera, la clasificación que quiera, pero lo importante es que en tu cabeza sepas clínicamente qué niño tienes enfrente, porque eso te va a permitir diseñar un tratamiento adecuado para él y plantearte su mayor expectativa individual. Y eso es lo importante. Después tienes que cubrir y evidentemente tienes que cumplir criterios, pero yo creo que el niño lo tienes que tener en la cabeza y saber, está aquí porque ha empezado más tarde, porque tiene estas características o porque le falta esto, y ya está. No sé si le contesto así. ¿Hay algún código de buena práctica para el tratamiento farmacológico? Porque en España no existe especialidad en infanto-juvenil, dosis de la medicación, y B, por rutina ofrecen los neurólogos y psiquiatras en las revisiones medicación a los niños,
porque el niño o niña no moleste o se porte bien en clase, textualmente, la madre de una niña. Vamos a ver, el tratamiento farmacológico en psiquiatría infantil y en los niños, como todo, depende, está el que estudia y el que no estudia. Eso es como todo en esta vida. Y está el que trabaja habitualmente con niños y sabe cómo ponerlo. ¿Y sabes cómo ponerlo? Pues, evidentemente, porque hay millones de publicaciones científicas de todas las cosas donde te van diciendo y tú vas aprendiendo poco a poco eso. La dosificación está estandarizada, tiene miligramos por kilo de peso y día en base a los fármacos. Hay fármacos aprobados para niños, por ejemplo la risperidona está aprobada en España para niños con trastornos analizados del desarrollo, es el único fármaco aprobado para eso, no hay ninguno más. Entonces, el mandar un tratamiento para un niño para que no moleste en clase, hombre, yo no creo que eso ni sea ni problema del pediatra. El pediatra, si ve que hay un niño tiene un problema y que es el riesgo-beneficio. Es decir, ¿le va a mejorar la calidad de vida del niño que aprenda en clase y que se pueda quedar mejor y que vaya aprendiendo cognitivamente? ¿O al niño le va a dar lo mismo y el que va a mejorar la calidad de vida de la maestra? Pues tú, hombre, salvo que la maestra sea tu mujer, yo lo tengo muy claro, habrá que definir las cosas en base del niño, pero yo pienso que los pediatras hacen esa diferenciación. Quiero creer eso, igual que los psiquiatras. Evidentemente, yo creo que hay que hacerlo, los ajustes son individuales, en la infancia los tratamientos tienen que ser una dosis muy baja, se tienen que empezar las dosis por debajo de lo que está estipulado por miligramos de kilo de peso y día, sobre todo en psiquiatría infantil, porque no sabes los efectos secundarios en cada niño y a medida que vayas subiendo vas comprobando si le va funcionando o no. Yo si un fármaco en 3 meses no me ha aportado nada, lo quito. No me merece la pena que esté. Para tener efectos secundarios, pues que coma otra cosa, yo qué sé. Entonces, ese tipo de... Pero eso forma parte no ya del código, es que ese es el código deontológico. Y todo médico tenemos un código deontológico y pues lo cumple, forma parte de nuestra forma de tratar. O sea que, y como todo en esta vida, pues encontrarán médicos de todo tipo, pero vamos, también hay abogados de todo tipo y bueno, yo creo que las cosas están y forman parte de la forma de ser de cada uno, ¿no? Pero vamos, el código deontológico médico está muy claro y muy definido, ¿no? Lo primero es no dañar, empezando por ahí. Un adolescente con síndrome de Asperger que se le medica con estatera en vez de Concerta para el TDAH. ¿Es adecuado? ¿Aumenta de peso en poco tiempo? ¿Aumenta de apetito? Con estratera no va a aumentar de peso, porque no es el efecto secundario. Al contrario, lo que tienen son problemas gastrointestinales y tenderá a no comer o a tener fatiga y por lo tanto. Entonces, el estratera funciona mejor a nivel comórbido si lo que estamos buscando es bajar la hiperactividad y tenemos síntomas a lo mejor más ritualistas de otro tipo, porque como el estratera no es un psicoestimulante puro, sino que es un antidepresivo, va a poder eliminar parte de esas conductas ritualistas que es el tratamiento que se utiliza el ISRS. Entonces realmente en algunos niños funcionan muy bien, mejor incluso que los psicoestimulantes. Lo que pasa es que esto es como todo. Yo soy muy cauta en el uso de los fármacos nuevos, entonces normalmente yo me empiezo, si me planteo con niños excesivamente hiperactivos y hay que ponerle tratamiento, empiezo por el vulgar, o sea, yo me voy al vulgar, al de toda la vida, al que llevamos 40 años, metilfenidato, el de casa, no el Concerta, no, yo me voy al vulgar, que dura 3 horas, le digo a los padres, vamos a probar a dosis baja, se lo ponen ustedes el fin de semana y lo que puede pasar es que tenga un efecto rebote que se van a acordar ustedes de mí, ustedes se van al campo y esperan 3 horas y a las 3 horas ya no me dicen más nada de lo mala que es la doctora Caballero, lo que me han hecho con mi niño y si le ha sentado mal, se acabó, es que no hacemos más pruebas, se acabó, ya está. Que vemos que mejora pero no llega a encontrar el nivel de atención que la maestra te esté diciendo funciona, pues entonces lo descartamos. Si la hiperactividad sigue siendo tan alta que no responde y que es conveniente porque se asocia, porque hay niños realmente que tú dices que lo necesitan, ¿no? Porque
porque es que no, el pobre, tú sabes que tiene una gran capacidad, pero que no puede. Pues entonces sí, podríamos poner estratera. Lo que pasa es que esa es una opción donde tienes que tener muy claro que hay un cuadro comórbido de hiperactividad y que lo que no tienes es un niño que es nerviosillo y que además tiene un déficit de atención, pues que es un Asperger, porque muchas veces pues a lo mejor un neuroléptico a dosis muy baja le va muy bien. Entonces eso es importante. ¿El DAM y el trastorno de aprendizaje no verbal es lo mismo? No, el trastorno de aprendizaje no verbal es una estructura cognitiva que se va a dar en muchos Asperger y que no se asocia necesariamente ni con hiperactividad ni con déficit atencional. Lo que se asocia es con una dificultad para captar todo lo que es visoperceptivo. Sí tiene del LAM todo lo trastorno visoperceptivo y todo trastorno cognitivo. Yo a eso lo trabajaría a nivel pedagógico y a nivel de estimulación neurocognitiva, porque realmente muchos Asperger lo tienen, pero no todos los que tienen el trastorno de aprendizaje no verbal son Asperger, simplemente tienen un problema de aprendizaje, ¿vale? En el síndrome de Asperger es posible que en algún momento de la adolescencia haya una regresión cognitiva, es decir, una pérdida de capacidades. Y eso, en caso de suceder, ¿qué indicaría? Normalmente no hay una regresión cognitiva. Lo que sí puede haber es un aumento de la ansiedad de tal intensidad que realmente nos haga parecer que hay un deterioro. Pero si pensamos en un trastorno de ansiedad muy intenso, o sea, estoy hablando de una gravedad de incluso ingresos, porque en muchos casos estos niños hay que ingresarlos, y que parece que han perdido todo, o sea, que han perdido la capacidad de respuesta motora, la capacidad, todo. Sin embargo, después, cuando cede el cuadro, y además suele ceder con tratamiento, es decir, necesita tratamiento farmacológico, vuelven a la normalidad. Entonces es importante. Otro tema es que tenga la desgracia de que tenga un brote esquizofrénico, pero claro, ese es el porcentaje que he dicho que le puede pasar a cualquier otro, no porque sea Asperger. Cuando hablabas una pregunta que voy a hacer, cuando hablabas de aquellos sujetos que podían tener una cierta autonomía hasta conseguir un trabajo, hablas de trabajo autónomo, es decir, trabajo normalizado más que autónomo, normalizado, o bien hablas de otras alternativas que existen también en nuestro medio, quizás no se usan para los Asperger, pero sí para otros, y tampoco no se desarrollan mucho, como son el trabajo protegido, el apoyo al empleo, etcétera, una serie de figuras que pudieran. En este grupo, por ejemplo, los suecos tienen un grupo ya de trabajo prácticamente normalizado, pero tienen un grupo también, por ejemplo, los Asperger adultos que no han podido tener un desarrollo, que realmente tienen una incapacidad pues tendrían que utilizar un tipo de programa de trabajo protegido, pero un trabajo protegido sino que ellos tengan un apoyo, una facilitación para acceder antes a ese trabajo y por lo tanto no tener que competir en las mismas circunstancias que otros, porque no son iguales y por lo tanto tendrían que entrar por el porcentaje de discapacidad y que les permitiera, porque después realmente son personas que van a funcionar muy bien en el trabajo. Eso sí, van a tener a lo mejor alguien que sepa a la persona que hay que dirigirlo igual que se dirige a un síndrome de Down a otro, solo que el rendimiento cognitivo va a ser mayor. Entonces, pero esa figura existe y, hombre, ahora mismo los niños que no han recibido y muchos adolescentes y adultos probablemente sean a la que se tengan que acoger, pero ya los que se puedan empezar a trabajar, si se consigue pues una mayor normalización, tenderíamos a buscar la otra. Yo creo que hay que pensar en el otro, pero por el camino tendremos que también tirar del empleo protegido y de utilizar una vía de discapacidad para conseguir cosas. Una última pregunta, no la he entendido muy bien, pero seguro que tú la vas a poder contestar mejor. El concepto de TEA lo tenía entendido como un trastorno donde se observan rasgos de un TGD y en diferente grado de severidad. Usted ha apuntado que el TEA es la movilidad entre las 4 categorías diagnósticas: autismo clásico, autismo atípico, TGD no especificado y Asperger. Se pregunta sobre, se hace un interrogante. Vamos a ver, no sé si estabais esta mañana. El TGD es una clasificación categorial, es decir, los trastornos avisados del desarrollo, el autismo atípico, el Asperger, el TGD no especificado, lo que son los TGD,
tienes que cumplir 5 criterios de este, 2 de este, tal, ¿vale? Eso es la categoría. Cuando se habla de trastorno de espectro autista, se plantea que cualquiera de esos puede pasar al otro y pierde un síntoma o vas al otro. Entonces, en el concepto de espectro autista, lo que se habla es de un continuum dentro de los diagnósticos. Pero es recomendable, y todos los autores te lo recomiendan, que no empecemos a utilizar el espectro autista como es que tiene un rasgo de autismo. Eso no es el trastorno de espectro autista, eso es el fenotipo autista extendido. Entonces es que es muy importante, es que no es lo mismo. Es que yo puedo decir un trastorno espectro autista porque estoy diciendo que un niño tiene un trastorno autista porque me cumple criterios, pero que dentro de 2 años estoy hablando de un TGD no especificado porque se han eliminado 3 criterios porque el tratamiento ha sido adecuado. Pero si yo digo el TEA porque tiene un rasgo autista de aislamiento, estoy haciendo una mezcla que no puede ser. Por ese motivo de movilidad en el espectro autista, cuando se utiliza el espectro autista, se tiene que saltar el síndrome de Rett porque no va a evolucionar, porque el cuadro está definido genéticamente, porque el deterioro es el deterioro, ni tampoco se va a incorporar el trastorno desintegrativo infantil porque tiene una base neurológica que implica un deterioro, tampoco se va a mover, va a ir para atrás. Entonces se sacan esos 2 que tienen una base etiológica y neurológica más clara y se quedan los otros. Los otros se pueden mover, pero para que tú estés dentro del trastorno de espectro autista tienes que tener uno de los diagnósticos categorialmente definido, solo que pierdes la estructura rígida de la categoría porque te puedes mover en el espectro. Esa es la diferencia. Los rasgos autistas, esos flotantes, son los fenotipos autistas extendidos. Y si alguno tiene algún problema, tú dices trastorno de espectro autista del tipo TGD no especificado, que ahí entra todo el mundo. Y ya está, ya no te complica la vida, pero por lo menos lo hacemos bien. Bueno, yo quería hacerte una pregunta sobre los avances, no ha sido exactamente sobre tu eso, pero si me permite, si puedes decirnos algunos de los avances de neuroimagen en el caso del síndrome de Asperger, si es que tú estás en ello y nos puedes decir alguna cosilla. Algunas cosas ahí tenemos, lo que pasa es que todavía, ahora mismo lo que nos hemos encontrado más y todos los autores están ahí un poco por la labor, parece que lo que se afecta es el área amigdalina y el área más cercana de la, bueno, se supone que en adultos, habéis escuchado las neuronas espejo, ¿no? Pues en humanos las neuronas espejo están en zona del lóbulo parietal y parece que eso está afectado de base, no solamente en autismo, sino que en Asperger, que dependiendo de la gravedad de la afectación va a afectar zonas de hemisferio izquierdo y zonas de lenguaje y zonas relacionadas con la relación social, que corresponde al surco amigdalino, a parte del hipocampo y determinadas zonas. Parece que en algunos estudios, los que nosotros estamos haciendo y los americanos, y ahí estamos, casi todos empezamos a ponernos de acuerdo en algo, cosa ya bastante importante después de tantos años, y es que cuando tengo un autismo de alto funcionamiento, el área de hemisferio izquierdo se afecta, cuando estoy con un Asperger solo se afecta el área social, el área de capacidad de reconocimiento de caras, de reconocimiento de emociones, o sea, no soy capaz de ver la cara del otro, si yo no tengo respuesta emocional en el otro, no soy capaz de aprenderla. Entonces parece que las líneas de investigación se van a ir centrando ahí y parece que ya estamos ubicando algo. Lo que sí está claro es que esto es algo que está genéticamente determinado, pero que tiene un 30% de factor ambiental asociado. Y ahora el problema es que qué factor ambiental es el que determina esa expresión genética del volumen de genes. Hay ahora mismo valorados 17 tipos de genes que determinan aspectos diferenciales en neurotransmisión y a la vez en estructuras diferentes funcionales. Es decir, yo tengo 4 genes de mi padre y 2 de mi madre, no tengo ningún problema ambiental y soy raro. Tengo 10 más un problema en el parto, más un problema y se me activan 5. Y puedo tener una afectación de relación social, pero no me toca lenguaje. Soy muy estereotipado, soy muy rígido y no tengo dificultad.
o tengo todo y ya tengo un problema de lenguaje, un problema de comunicación, un problema social y un problema estereotipado. Entonces parece que la explicación etiológica va a ir por ahí. Ahora, esa es la explicación, ahora demuestra dónde, cuándo y en qué momento. Pero bueno, por lo menos el acuerdo de los investigadores de neuroimagen y genética, pues por lo menos nos estamos poniendo un poquito todo. Y la verdad es que cuando trabajas así, a nivel neuroimagen, por ejemplo, ya no se ve la resonancia. Lo que yo trabajo con los americanos, por ejemplo, nosotros no miramos resonancia magnética, está bien, está mal. Está diseñada en Bosel, son cuadritos de 1 milímetro, se estudian 180 áreas y se valora la volumetría, el tamaño, el crecimiento y la bioquímica en vivo dentro de cada uno de los Bosel, de cada una de las zonas, y el área funcional cuando trabajas con el niño haciendo algo. Entonces eso te permite ubicar la estructura. Lo que pasa es que, claro, estamos pues como si tuviéramos un año de vida, poco más o menos, y casi nos caemos cada vez que andamos, pero bueno, por ahí vamos y parece que funciona mejor. Por lo menos tenemos una herramienta objetiva para medir neuroimagen, que hasta ahora está bien o está mal. Pues muchísimas gracias, Rafaela, y encantada de tenerte aquí de nuevo. Gracias a todos ustedes.